tú no sabes qué dirección tomar. ¿Te ha sucedido? A mí varias ocasiones. Y todos los días en la vida estamos tomando distintas decisiones. Hay decisiones fáciles y hay decisiones complicadas y difíciles. Pero todos los que estamos aquí presentes, sin importar la edad, puede ser un niño, un joven, una persona ya mayor o de la tercera edad, todos estamos tomando decisiones muy importantes cada día. Desde que abrimos nuestros ojos, tradicionalmente oramos a Dios y le damos gracias al Señor, pero nuestra mente comienza a funcionar y a trabajar. Y decimos, ¿qué voy a hacer en estos momentos? ¿Voy a levantarme o voy a seguir acostado? Y una vez que me levante, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy a dar un baño? ¿Voy a desayunar? ¿Voy a estudiar mi Biblia? Y constantemente durante el día y por supuesto por toda nuestra vida estamos tomando decisiones importantes. Ahora, hay decisiones, como dije inicialmente, que son fáciles, pero hay otras que son difíciles. ¿Cuántas personas ahora que vivimos en esta crisis sanitaria, que están hospitalizados y que están algunos viviendo ya casi de manera artificial? No necesariamente porque estén enfermos de COVID, pero puede ser algún otro problema de salud. O personas que están en un estado de coma y que ya están hospitalizados por mucho tiempo y el médico o la doctora tiene que tomar una decisión juntamente con la familia, si dejar a esa persona así por tiempo indefinido con una máquina que artificialmente le esté dando aire o que haga que funcione su cuerpo, o desconectar esa máquina que implicaría la muerte. Así que nos damos cuenta, queridos amigos y hermanos, que hay decisiones también muy difíciles que tomar en la vida, porque cuántas personas las desconectan y mueren, y otras permiten que sigan viviendo de manera mecánica con estos aparatos y llegan a vivir. Pero en la Biblia encontramos también un momento de tomar decisiones, y vamos a considerar una historia que yo diría que es una de las más hermosas. Y vamos a ir a nuestra Biblia, al Evangelio de San Lucas, capítulo 15, y allí encontramos una parábola que solamente se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Es interesante que los otros evangelios no la narran, pero San Lucas sí. Y para esto voy a invitar aquí a mi amigo y hermano Abner, quien tiene una voz muy clara y potente, que por favor nos lea esta parábola. Yo sé que la hemos leído, o tal vez algunos no, pero queremos repasarla porque queremos tratar de refrescar y entender el mensaje de esta parábola, porque el hijo tuvo que tomar una decisión muy importante cuando se encontró en una gran encrucijada. Así que vamos a escuchar esta parábola. A partir del versículo 11 dice: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que le contratara, y el hombre le envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar.
Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: Rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y la algarabía en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado su dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Muchas gracias. Bien, aquí encontramos una historia muy emotiva y llena, ¿qué diríamos?, de emociones. Y es una historia de decisiones, donde este hijo pródigo se encuentra ante una de las más grandes encrucijadas de su vida. Y de paso, quiero mencionar, antes de entrar de lleno al estudio de esta historia, que no sé si han notado que este es un relato de hombres, porque si ustedes leen cuidadosamente esta parábola no encuentran un personaje femenino, una voz de una mujer. Los personajes principales o protagonistas son hombres, pero no podemos sorprendernos de eso. Hay historias de hombres en la Biblia, hay historias de familias, pero también hay historias de mujeres, como la historia de Ruth y de Noemí, de esta suegra y de su nuera. Hay historias de mujeres como de Marta y María, que eran hermanas y pasaron algunos incidentes muy especiales en su vida y sobre todo al lado de Jesús. Pero podemos decir que esta es una historia de hombres en la cual podemos aprender varias lecciones. Y me gustaría poder resaltar algunos puntos muy importantes de esta parábola. Y en primer lugar vamos a leer de ese mismo capítulo 15, el verso 12. Dice que el hijo menor, porque allí al menos en la historia se nos habla de un hijo mayor y de un hijo menor, posiblemente hubieron más, pero dice que el menor de ellos, ¿qué le dijo a su padre? ¿Saben que le dijo algo que yo creo que muchos de los padres no quisieran escuchar? ¿Qué le dijo a su padre? Le dijo: Padre, dame parte de qué. Exactamente, de los bienes que me corresponden. ¿Y qué hizo el padre? Ahora, para poder entender más esta experiencia, yo puedo comprender un poco a los padres que alguna vez han entregado a un hijo o una hija en matrimonio, o cuando se casa el nieto, en fin, o el hermano, la hermana. Y yo siempre pienso que es una mezcla de sentimientos muy profundos, porque queda un espacio muy vacío en el hogar. Y qué difícil tuvo que haber sido para este padre escuchar esa voz. Yo creo que era un hogar, no sé si decir ideal, donde reinaba la tranquilidad. Parece que todo era normal, pero en el momento tal vez menos pensado, este hijo menor llega con su padre y le pide su herencia. En otras palabras, le estaba diciendo: familia, ya no quiero estar aquí. Yo
me voy. Pero no quiero irme solo, quiero llevarme lo que me corresponde. Y nosotros nos damos cuenta que cuando leemos el trasfondo de esta historia, de que en esa época era una ofensa muy grande pedir la herencia por adelantado. Hagan de cuenta que tu hija o tu hijo se acerca a ti como padre y te dice, bueno, yo me voy de la casa, pero yo no me voy solo, dame lo que me corresponde. Y tradicionalmente la herencia, ¿en qué momento se da? Cuando alguien muere o fallece. Allí sí que empieza la repartición de bienes. Y realmente era una ofensa inmensa el pedir por adelantado los bienes. Y saben que en la cultura judía donde se desarrolló todo esto, realmente se veía muy mal que un hijo pidiera eso. Sin embargo, el padre tuvo a bien de concederle esos bienes. Y dice en el verso 13, dice que no muchos días después, juntándolo todo, ¿qué hizo el hijo menor? ¿Se fue cerca o lejos? Exactamente. Dice que se fue a una provincia apartada. Y no solamente se fue a un lugar distante, ¿qué más? Dice que allí desperdició sus bienes, viviendo ¿de qué manera? De una manera desagradable. Como dijéramos, comúnmente se fue al mundo. Y aquí encontramos una frase muy importante al principio del versículo 13, que dice que no después de muchos días, quiere decir que él estuvo, cuando anunció que se iba, solamente se quedó poco tiempo, cuestión de días. ¿Para qué? Para juntar todo. Y esa frase juntar todo se refiere a que tenía que llevarse el dinero. Porque recuerden que en esos tiempos no es como ahora, que se maneja mucho la moneda y que es algo tan común como la moneda digital o una tarjeta para hacer transacciones. En ese tiempo había productos agrícolas, el ganado, lo que producía el campo, y entonces el padre tenía que ingeniárselas de alguna manera para conseguir el equivalente al dinero de sus ganancias o de sus propiedades para dárselas al hijo menor. Así que el padre tuvo que vender parte de su propiedad y el hijo se fue lejos. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo empleó él sus recursos? Tristemente mal. Y me llama la atención al leer esto porque viene a mi mente una historia real y verídica que ocurrió hace pocos años atrás. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que en el estado de Nueva Jersey había una persona latina que se sacó un premio de la lotería. Y yo no recuerdo la cantidad, pero fue uno de los premios mayores en la historia de ese lugar. Yo no recuerdo la cantidad, pero era una cantidad estratosférica de dinero. Y cuando sucedió algo muy interesante, que antes de que él se ganara el premio principal, él le contaba a sus amigos: ¿saben que si yo algún día me gano la lotería, yo voy a ayudar a mis amigos y a mi familia? Y yo quiero ayudar a mis vecinos y a mi comunidad. E incluso a la gente que no tenga cómo pagar su vivienda, yo les voy a dar dinero. Y él tenía, vamos a decir, buenos sentimientos. Pero sucedió el sueño dorado de él. Se ganó la lotería. Y pasaron unos pocos años de ese incidente. Y saben que en el mes, si no mal recuerdo, de diciembre, yo estaba viendo el televisor, escuchando las noticias,
Y resurgió la historia de este hombre, de este personaje. ¿Y cómo creen que terminó la historia? Bueno, que yo lo recordé muy bien en ese momento, y él estaba siendo acusado por muchos delitos: abandono de hogar, falta de mantención de sus hijos, tenía grandes deudas, y la gente que él había prometido ayudar no cumplió su palabra. Hizo un despilfarro, algo así como esta historia, ¿no?, que estamos considerando en esta ocasión. Y me puse a pensar en ese momento, ¿no?, porque allí lo pasaron en la televisión, y yo dije, qué trágico, ¿no?, como alguien de la noche a la mañana se convierte en una persona rica y poderosa económicamente, y por tomar malas decisiones pierde a su familia, a sus amigos, no cumple sus promesas. Y yo no puedo entender cómo con tanto dinero que obtuvo ahora está en problemas económicos. Y no solamente eso, problemas legales. Pues algo así parecido sucedió con la historia de este hijo menor, que se fue lejos a una provincia apartada. Dice que allí desperdició sus bienes. Ahora, a esto viene el nombre de esta parábola, del hijo pródigo. Porque la palabra pródigo, ¿qué significa? Aquel que es derrochador, que es, ¿qué más? El que malgasta. ¿Han conocido personas así? Ocurre, ¿verdad? Hay personas que no llevan el control de su vida, y trágicamente este hijo menor empezó a hacer mal uso de sus bienes. Ahora, pero eso no es todo. ¿Qué más dice la historia? Bueno, vamos a leer lo que dice a continuación el verso 15 y 16. Si tienen su Biblia abierta, vamos a leer lo que dice el verso 15. Dice así: entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. O sea, él se había quedado sin dinero, sin recursos. Dice, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara ¿qué tipo de animales? O sea, fue a pedir trabajo. Y tal vez no es malo pedir trabajo, ¿verdad? Pero realmente él se vio en una situación muy crítica. Y dice el verso 16 lo siguiente: y deseaba llenar su vientre ¿de qué? Exactamente, de lo que comían los cerdos, de las algarrobas que comían esos animales, pero nadie le daba. Ahora, ¿saben que todo esto tiene un significado muy grande? Porque uno de los empleos más degradantes de ese tiempo era trabajar con un gentil y cuidar cerdos. Ahora, recuerden esto: que esta familia supuestamente viene de una familia de una herencia israelita, son judíos, vamos a decir, creyentes en Jehová. Y luego, este hijo llega a un nivel tan bajo, tal vez él creció con principios religiosos muy importantes, y que él vaya con un gentil, porque un judío no va a criar cerdos, ¿sí? Es como nosotros, preferimos criar gallinas, ¿no? ¿Verdad? Porque son animales impuros. Y entonces llega este joven en su desesperación a cuidar los cerdos. Y eso era mal visto en esa comunidad. Trabajar bajo esas circunstancias y cuidar animales inmundos. ¿Y a qué grado? Yo no sé si nos vamos a pensar a veces cuando la gente comete errores en su vida, o tú y yo los hemos pasado, ¿no?, por situaciones así, y a veces reaccionamos y decimos, bueno, yo nunca pensé que yo estaría en esta condición, o yo no imaginaba que mi padre, o mi hermano, mi amigo, o tal persona destruyera su vida. Pero el tiempo pasó. Fue un momento muy difícil. Yo creo que llegó hasta la parte más baja. Fíjense, hasta querer alimentarse de los animales.
Pero llegamos aquí a un punto muy importante, el verso 17. Bueno, ¿y qué ocurre después de varios días? ¿Qué dice el verso 17? Dice que volviendo en sí, ¿qué significa eso? ¿No te has puesto a pensar en esa frase? ¿Qué significa volver en sí? Como cuando darse cuenta, cuando razonó o evaluó su vida, dijo lo siguiente. Y me llama la atención cómo está escrita esta frase, porque está en signos de exclamación. O sea, era un grito prácticamente lo que estaba diciendo. Y él decía, no sé si con lamentos o lágrimas, pero él mencionaba, ¿cuántos jornaleros, ¿no? Obreros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí, ¿qué sucede conmigo? Y yo perezco de hambre. O sea, ¿cómo es posible que después de que yo tenía todo en casa, tenía el cariño de mis padres, mi familia, tenía mis principios religiosos y no me faltaba nada? ¿Y cómo llegué hasta este punto? Y fíjense que antes él no se dio cuenta, ni siquiera desde el instante en que él comenzó a sentirse inconforme y dejar a su familia. Pero ya en ese momento, ¿verdad? Cuando se le dice comúnmente que tocó fondo, entonces allí él dice, es cierto, estoy en la ruina. Y allá hay abundancia y yo aquí estoy pereciendo. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Bueno, ahí fue que tuvo que tomar una decisión muy importante. Tal vez una de las más grandes de su vida, porque dice en el verso 20, vamos a leer, quienes tengan su Biblia, dice la palabra de Dios, dice que entonces, ¿qué hizo? Dice que se levantó y se dirigió a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué más sucedió? Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ahora yo quisiera imaginarme un poquito esto, amigos y hermanos. Cuando alguien se va de la casa, bueno, el que sale por la puerta grande, que bueno, no que te vaya bien, pero el que sale por la puerta de atrás y que sale mal, peleado, desconforme, con herencia, porque saben que eso causó un conflicto familiar muy grande, ¿no? El haber dado esa herencia por adelantado. Y yo creo que el padre pasó por un enojo muy grande, pero yo creo que más que eso, por una tristeza. Y yo sé que en la actualidad hay muchos padres que oran por sus hijos. Yo me he encontrado familias que por alguna razón los hijos se han ido de la casa. O que tal vez están en la casa, pero los hijos están perdidos espiritualmente, porque no siguen los caminos de Dios. No están como ahora tú y yo, en el lugar que corresponde, alabando a Dios, alimentándonos y creciendo espiritualmente. Y esos padres siguen orando y dicen, pastor, ore por mis hijos, que se están perdiendo. Y un padre que ama a Dios siempre va a tener a su hijo presente. Y yo quiero imaginarme este padre allí sentado, a ver, tal vez se lamentó por mucho tiempo a la espera de su padre. Yo no creo que el padre estaba de viaje o estaba ocupado en otros menesteres o actividades. De acuerdo a esta historia se ve que el padre estaba allí como en la entrada, estaba divisando el momento en que tal vez soñaba que su hijo pudiera regresar. Y yo creo que esta es una historia que podemos aplicar bien nosotros, de que Dios escucha nuestras oraciones. O sea, el padre se le cumplió el deseo, no fueron en vano. Y ahora este versículo tiene bastante significado, porque en la cultura judía no se veía bien que un padre se levantara y fuera, o en este caso corriera hasta su hijo, hasta encontrarse con él. Más bien, el hijo tenía que acercarse
al Padre, inclinarse y pedir perdón. Había, ¿qué diríamos?, una costumbre de respeto manifestado de esa manera, pero el Padre rompió las reglas. Era tanta la alegría y la emoción que Él se levantó primero, no esperó a que el Hijo llegara hacia Él. Y hay una palabra aquí que me impacta mucho, ¿no? Cuando yo leo esta historia, como que son esas expresiones que al menos a mí me impresionan, ¿no? Cuando dice que el Padre corrió para encontrarse con su Hijo. Esa desesperación de encuentro. Y hay que tomar en cuenta, queridos hermanos, que esta historia también tiene simbolismos. Y estos personajes representan precisamente al Padre grande que tenemos, que es nuestro gran Dios. Y también representa a un hijo, pero no de esas ovejas blancas, ¿no? Se dice que siempre hay una oveja negra en la familia, o tal vez más ovejas negras, ¿no? Pero aquí representa a un hijo extraviado que se va, se pierde, pero regresa. Y es una manera muy hermosa de describir el amor de nuestro gran Dios. Ese Padre que siempre espera por ti, por mí. Y que cuando nos equivocamos y nos alejamos y reconocemos nuestros errores y queremos regresar a Él ya está listo para recibirnos, y cuando nosotros estamos ya decididos a regresar con Él corre. O sea, es el apuro de Dios, en otras palabras. El apuro de Dios de que Él está a veces más interesado a encontrarse con nosotros que a veces nosotros mismos regresar a Él. Y es muy hermoso como en este texto se describe que fue movido a misericordia, corrió, y dice que le expresó su cariño. ¿De qué manera? Dice que se le abalanzó, ¿verdad? Lo tomó del cuello y lo besó. Y saben que voy a contar algo personal muy breve. Ahora que leo esta historia, no sé por qué lo recordé, pero yo recuerdo mucho a mis padres. Hace poco un amigo mío me preguntó que cuándo falleció mi padre. Yo le dije, bueno, mi padre falleció en el año 85, un mes antes de que yo me graduara como pastor. Yo estaba en la Universidad de Montemorelos estudiando y recibí pues la llamada que nunca pensaba en mi vida. Escuchar, mi familia no me llamó, mejor lo hizo mi prima, porque era tal vez más fácil para ella hacerlo que mis hermanos o mi mamá darme esa noticia. Y yo recuerdo, ¿no?, cómo fue pues algo muy difícil en ese momento, pero yo tengo memorias de mis padres, así como tú y yo puedo describirles así brevemente que mi madre era una persona muy tranquila, muy mesurada, muy cariñosa, muy comprensiva, muy leal, en fin, tenía un carácter en cierta manera introvertido, y mi padre era todo lo contrario, él era muy extrovertido. Y mi madre no era adventista, al igual que mi padre. Ella asistía a una iglesia espiritualista. Mi padre pues no tenía religión, aunque supuestamente se consideraba católico, pero yo recuerdo que mi padre tenía un carácter muy fuerte, era muy explosivo, y como no era cristiano, olvídense, ¿no? Y era muy abusador con todos nosotros, sobre todo con mamá. Yo me atrevo a decir ahora que yo creo que cuando murió mi padre descansó mi familia, por tantas cosas que pasaron, ¿no? Pero yo recuerdo algo de mi padre, aunque tenía muchas cualidades muy buenas que yo debo reconocer, ¿no? Pero hay algo que yo recuerdo de mi padre. En mis memorias, ¿verdad? Desde siendo niño y joven, no tengo en mi mente presente cuando él se acercó y me abrazó y me besó. Creo que nunca lo hizo. Y es que así era el carácter de mi padre. Él no era expresivo. Él expresaba su cariño de otras maneras conmigo, a través de concederme algo, comprarme algo. Pero
pero él nunca fue cariñoso y expresivo, ¿no? Mi mamá sí, y cuando yo veo a este padre que está aquí en la Biblia, o sea, no solamente un padre amoroso como es nuestro gran Dios que representa al personaje de esta historia, pues no dudamos que así es nuestro gran Dios, que es un padre misericordioso, que siempre nos está esperando, que es compasivo, que si a veces nosotros queremos rebelarnos, Él no nos detiene, porque Él pudo haber dicho a su hijo, no, no te vayas, e impedir que no se fuera. Le digo, bueno, le dio el libre albedrío, y le digo, si te quieres ir, bueno, allá tú, pero un padre extraordinario. Y yo creo que, aunque hay muchos padres terrenales, buenos o malos o de todo tipo, al igual que madre, ¿no? Y siempre queremos a nuestros padres, pero nunca habrá un mejor padre que nuestro Dios, que ese no nos falla. Nos pueden fallar las amistades, hasta los mejores amigos, ¿no? O nuestra misma familia nos puede traicionar. Pero imagínense, Dios es especial, que Él siempre nos está esperando. Bien, y vamos a continuar con esta historia. ¿Qué dice el versículo 22? Porque queremos ver cómo continúa el desenlace, ¿no? de esta parábola. Dice, pero el padre, ¿qué fue lo que hizo una vez que regresó el hijo? Bueno, era un momento glorioso, ¿no creen? Era un momento de celebración. ¿Qué dice? Dice, pero el padre dijo a sus siervos, era rico, ¿no? O sea, no era una persona pobre, era una persona adinerada que tenía sus sirvientes. ¿Y qué les pidió? ¿Qué dice la Biblia? Exactamente, busquen o saquen el mejor atuendo, ¿verdad? El mejor vestido. ¿Qué más? Y vestirle. No sé si lo vio toda la piel sucia, ¿no? Pero quiere darle lo mejor, ¿no? Este es nuestro Dios, ¿no? Como se expresa aquí, ¿verdad? A través de este Padre, ¿no? Y dice vestirle, ¿y qué más? Exactamente, póngale un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Y traer el becerro más gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bueno, finalmente llegó el gozo a la familia. Ahora, ¿saben ustedes que hay un simbolismo muy grande en el hecho de que este hijo menor recibió las vestiduras y el anillo? Y alguien dirá, bueno, pero ¿será que era porque llegó muy descuidado, que tuvieron que darle ropa? Pero era algo más que eso todavía, porque las vestiduras y el anillo simbolizan que él había sido restaurado con todos los derechos de un hijo. Recuerden que él había perdido un lugar en la familia, se gastó su herencia por adelantado, el padre todavía no moría, pero al pedirle a sus siervos que otra vez recuperara sus ropas y ese anillo que representa la autoridad, no solamente la autoridad de hijo de familia, sino también sobre los siervos, recuperó la autoridad, así como si nunca lo hubiera perdido. Y escogieron lo mejor para la celebración, ¿no? Y vamos a hacer esto. Bueno, aquí hay una historia también de compasión muy grande, porque a veces nosotros cometemos errores y somos buenos para señalar, acusar y maltratar. Yo a veces le pido perdón a mis hijas, ¿no? Porque yo me he equivocado como padre y uno aprende mucho. O a veces hemos maltratado tal vez a alguien, ¿no? Si no fue físicamente, verbalmente, ¿no? En fin. Pero aquí Dios nos enseña también la restitución, la consideración, que es muy importante. Y bien, pero hay algo que no quiero dejar de leer, porque es la parte final de la historia. Y esta parte es un poquito agridulce. Vamos a leer, porque es agridulce esta sección. Vamos a leer del verso 28 en adelante.
Dice que entonces el hijo mayor, ¿qué sucedió con él? Estaba feliz, todos estaban regocijados. Y yo creo que escuchó la fiesta y dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué tanto alboroto o algabaría, no? No, pues es que llegó tu hermano. Y cuando él escuchó eso, ¿qué hizo? Dice que se enojó. ¿Y qué más? Oigan, ¿qué diríamos? ¿Qué clase de hermano? Dice que salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Entonces el padre le decía, mira, debes estar contento por lo que ha sucedido en la casa. Hemos recuperado algo perdido. Pero, ¿cuál fue la respuesta del hijo mayor? Bueno, recuerden que él, hay que entender el trasfondo, ¿no? Él, por ser el mayor, él iba a recibir más de la herencia. Así era la tradición de las familias en ese tiempo. Y el hijo menor, por derecho, le correspondía una tercera parte. El mayor le iba a corresponder la mayoría de los bienes. Y yo no sé qué habría en ese corazón, ¿no? Del hijo mayor, pero estaba enojado, encolerizado. ¿Y qué le dijo a su padre según el verso 20? Pero le dijo a su padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo tuyo, ¿verdad? De manera despectiva, ni siquiera dijo mi hermano, ¿no? Este hijo tuyo, ¿no? Que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, ¿no? El más gordo. Así que, ¿cómo entender la mentalidad de este hermano? ¿Qué habrá pasado por él? Posiblemente algunos estudiosos de la Biblia creen que a los bienes, a una herencia, y le faltaba algo muy importante, que era el amor. El amor que sí tenía el padre, pero no el hijo mayor, porque evidentemente este hermano estaba molesto con lo que había ocurrido. Parece que había una actitud de resentimiento. Era una actitud crítica y farisaica, como diciendo, no, si yo soy el mejor, yo sí merezco, y este no merece. ¿No? A veces cuando nosotros nos queremos sentir superiores a los demás y no condescender. Y sobre todo, yo creo que el mayor problema era la falta de amor de este hermano. Bueno, y ya como parte complementaria de esta historia, si nosotros analizáramos cuál es el problema central de toda esta trama, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál fue la razón principal? Podríamos mencionar varias, pero si quisiéramos resumirla en una sola, yo diría que el problema central era el pecado. Fíjense que tiempo atrás una joven me preguntó lo siguiente: bueno, yo no entiendo por qué llegó esta pandemia y cuáles son las razones. Y entonces pues me estaba haciendo una pregunta, ¿qué diríamos? Importante y a la vez muy amplia, ¿no? Pero yo le dije, mira, te puedo dar muchas explicaciones, pero te lo voy a resumir todo así en una cápsula, todo compacto. Yo creo que todo se causó por una sola palabra, y es la palabra pecado. El pecado entró a este mundo, llegó a la muerte, ¿verdad? Por esa transgresión de nuestros primeros padres, y esa enfermedad pues ha pasado a todos nosotros. Así que la pandemia no es otra cosa más que también una causa del pecado. Y el pecado produce muchas secuelas. Ya vimos algunas de ellas, pero yo traté de hacer una lista rápida que voy a solamente a leerla, no la vamos a analizar. Pero, por ejemplo, en esta historia el pecado trajo consecuencias negativas. En primer lugar, este joven que estaba tentado a salir de la casa, ¿cuántas veces? No necesariamente los jóvenes, hasta los adultos, ¿no? Se sienten tentados a cometer actos malos o cosas desagradables ante los ojos de Dios y se sienten tentados. Y tentado, pues,
no es un pecado, pero ya cuando uno va más allá, es un paso antes de pecar. Y entonces aquí vemos que este hijo menor se sintió tentado a experimentar lo que ofrecía el mundo y traspasó esos límites. También sentía desconformidad. Yo no sé por qué, había algo en su casa, en su vida, y él no quería ser ya parte de la familia. También esta historia trae discordia y tristeza en la familia. Se sintieron mal cuando el hijo salió, había tristeza. El deseo de libertad sería otra consecuencia más. Y la libertad de él, el derroche, las pérdidas, hubo nostalgia en la familia, el remordimiento. Este joven también pasó por culpabilidad y remordimiento. Llegó un grado de desesperación, ¿verdad? Cuando se quedó sin nada. También el enojo de su hermano, resentimiento, discordias y conflictos. Pero también esta historia tiene lecciones muy importantes y muy hermosas para nosotros, como lo es el arrepentimiento, que es algo muy importante. Recuerda que la palabra arrepentir significa volver a Dios. Así de simple es el significado. Sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se emplea esta palabra, es volver a Dios. Y esta es una de las más grandes lecciones que podemos aprender de esta historia. La confesión, porque él reconoció y dijo: yo he pecado contra el cielo. Fíjense, no solamente contra su padre, sino contra Dios, ¿no? Y también se ve la misericordia de Dios, la compasión, el perdón, el gozo, el reencuentro entre el padre y el hijo que estaba perdido, la readopción, como el padre restituye al hijo, se reconcilian y llega a ser una historia de amor. Ahora, yo le titulé este sermón La Gran Encrucijada. Yo quisiera preguntarte ahora, porque para mí es muy importante que entendamos esto antes de que yo concluya mi mensaje en esta hora. ¿Y cuál fue la gran encrucijada de esta historia? ¿Cuál fue el punto clímax de todo esto? Bueno, pues precisamente lo encontramos allí en el verso 17, cuando él dijo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí perezco de hambre. Yo creo que si no hubiera pasado él por ese instante, fíjense bien, y todo estuvo aquí en la mente. Él pasó por un proceso largo, difícil, penoso. No sé cuánto tiempo estuvo extraviado, pero llegó un momento que se sentó y reflexionó. Y eso es lo que nos pasa a veces en nuestra vida. Necesitamos ese momento crucial, cuando tú te analices a ti mismo y tú seas honesto, sincero, y tú digas: sí, es cierto. Yo reconozco. Sí, fallé, me equivoqué, me estoy dando cuenta. Tal vez mi orgullo no me dejaba, o tal vez mi ceguera espiritual no me ayudaba. Pero imagínense que llega uno a ser impresionado por el Espíritu Santo y a darse cuenta del error que uno cometió. Que eso es algo que solamente puede hacer Dios. ¿Cierto? Y a estar consciente de nuestra vida. Y en ese momento, cuando nosotros, como aquí dice la Biblia, volviendo en sí, cuando tú vuelvas en sí, y no solamente eso, sino que tome la decisión y digas: es cierto, regresaré a mi Padre e iré con Él y me reconciliaré. Ese es el momento de la gran encrucijada. Yo no sé si tú ya pasaste por eso. Si has pasado por eso, gloria a Dios. Y yo no sé si será la última encrucijada, ¿no? Porque en la vida habrá momentos muy críticos, pero o si estás en el proceso, qué bien, porque tú estás regresando a Dios. O tal vez estás extraviado todavía y no has llegado a ese momento en tu vida de decir: es cierto, he pecado contra ti y contra el cielo. Y yo me quedé con una curiosidad en esta historia, no por lo que pasó entre el padre y el hijo, pero sí
con el hijo mayor. Y mi pregunta es, ¿y cómo terminó esta historia? La Biblia no lo dice. A mí me gustaría decirlo, aunque sé que es una parábola, ¿no? Pero decirle, Señor, ¿pero qué había más allá de esta historia? ¿Cómo terminó? Porque sí, el hijo que se fue se arregló con el padre, pero ¿qué pasó a final de cuentas con el mayor? ¿Se reconcilió con el padre, con su hermano? No sabemos el final. Pero lo que sí te puedo decir es de que tú y yo sí podemos saber cuál será el final de nuestra vida. Porque está en nosotros decidir. ¿Sí o no? Está en nosotros. Y nosotros, mientras estemos vivos, amigos y hermanos, Dios nos da esa oportunidad de escribir nuestra historia con Dios. Y decirle, sí, Señor, seguiré firme hasta el final. Quiero llegar contigo hasta el final. ¿Cuántos desean eso en su corazón? Gracias, que Dios les bendiga, amigos y hermanos, y vamos entonces a concluir alabando a Dios, y después vamos a hacer una oración de consagración, porque queremos decirle, Señor, sí, yo quiero regresar contigo. Yo les guardo. ¿Tienen hambre? ¿Sí? Vamos a terminar, hermano, ya para que se vean como unos frijolitos con una tortillita hecha a mano, ¿verdad? Vamos a entonar nuestro último canto, hermanos, el 291. Yo perdido fui a mi Jesús. Le agradecemos a nuestro pastor, ¿verdad?, que nos acompañó esta tarde a escuchar este hermoso mensaje, hermano. Todo tiene solución con nuestro Dios. Vamos a colocar de pie, si quieren podemos cantar así a capela, hermano, para que podamos escuchar todos. Los que tengan, si tienen un binario por ahí o en su teléfono, pueden buscar mientras. Vamos a entonar. Perdido fui a mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Envuelto en mi Salvador, su sangre derramó. Por ese pobre pecador, a quien ha
Querido Dios, en esta hora gloriosa ya de la tarde, tu pueblo se reúne para alabarte y glorificar. Gracias, Señor, por el programa de Escuela Sabática, por este culto divino también, que fue el momento de adoración y de estudio de tu palabra. Y después de haber considerado este mensaje tan importante, rogamos, Señor, que en los momentos cruciales y más importantes de nuestra vida podamos tomar siempre las mejores decisiones. Que tu Santo Espíritu siempre nos ayude para estar dispuestos a estar cerca del Padre, a regresar al Padre. Da una bendición muy especial a esta tu iglesia. Bendice cada uno aquí presente y que con tu ayuda podamos mantenernos firmes, fieles hasta el día final. Te lo agradecemos todo y pedimos en el nombre de Jesús.